Hay traiciones que no necesitan de besos clandestinos ni mensajes a medianoche. Hay robos que no requieren llaves duplicadas ni contraseñas hackeadas. A veces, alguien puede despojarte de tu propia existencia sin siquiera tocarte. Y tú, cegada por la rutina, tardas meses en darte cuenta de que ya no existes en tu propia casa. Esta es la historia de Laura, una mujer de 42 años que vivía en la colonia Providencia de Guadalajara, y de cómo una vecina de 28 le arrebató su vida sin que nadie, ni siquiera ella misma, lo notara hasta que fue demasiado tarde. Laura despertaba cada mañana a las 5:30. Siempre lo había hecho. Miguel, su esposo de 23 años, supervisor en una fábrica de autopartes en Tlaquepaque, gruñía algo ininteligible y se daba la vuelta, robándose otros 20 minutos de sueño. Ella bajaba las escaleras de su casa de 2 pisos, pagada con el sudor de ambos, durante 2 décadas. Preparaba café de olla, empacaba el lunch de Miguel y revisaba mentalmente su día. Recepcionista en una escuela privada, cerca de Chapalita. Nada glamoroso, pero estable. Sonrisas a los padres de familia, quejas de maestros, llamadas de cobranza, disfrazadas de recordatorios amables. A las 3 de la tarde, salía corriendo. Pasaba al Oxxo por el mandado, llegaba a casa, preparaba la comida. Diego, su hijo de 22 años, estudiaba Derecho en la UDIG, pero vivía como si el título le fuera a llegar por correo certificado. Ana, de 20, diseño gráfico. Al menos ayudaba a poner la mesa cuando no estaba pegada al celular, diseñando proyectos freelance que nunca le pagaban. Miguel llegaba a las 7 en Comianán. Él veía el fut, las Chivas siempre, gritándole a la televisión como si Chicharito pudiera escucharlo desde Europa. Y Laura lavaba trastes, doblaba ropa, atendía a su mamá por videollamada. Su madre vivía en un asilo en Zapopan, perdida ya en las nieblas del Alzheimer, pero Laura llamaba todas las noches. ¿Cómo estás, mami? ¿Quién eres tú, mi amor? La respuesta cambiaba cada semana. Los vecinos la admiraban. Mira, Laura, siempre tan echada para adelante. Qué bendición de familia, ¿verdad? Lo decían en el súper, en misa los domingos, en las juntas vecinales. Y Laura sonreía, porque eso era lo que una mujer agradecida debía hacer. Entonces llegó Vanessa. Jetta rojo, último modelo, 28 años, piernas largas, cabello castaño, con mechas perfectas. Rentó la casa de al lado, propiedad de don Chencho, que se había ido con su hija a Querétaro. Y desde el primer día fue imposible no notarla. Boutique en Plaza Galerías, ropa cara, risas escandalosas, fiestas pequeñas los viernes, música hasta las 11. Laura la saludó con cortesía la primera vez que la vio sacando bolsas del súper. Bienvenida al barrio. Vanessa le devolvió una sonrisa de comercial, de pasta dental. Gracias, vecina. Cualquier cosa me avisas. ¿Eh? Y Laura pensó en que, chava tan amable, ¿cómo no notarlo? Esa es la pregunta que Laura se haría meses después, acostada en su cama a las 3 de la mañana, con Miguel roncando a su lado, como si nada. ¿Cómo no notar que tu vida entera estaba a punto de convertirse en un decorado vacío? Todo comenzó con pequeñeces en banalidades. Miguel salía a tirar la basura y se tardaba 20 minutos. Laura lo veía desde la ventana de la cocina gel, recargado en la barda que dividía ambas propiedades, charlando con Vanessa. Ella regando sus plantas, siempre con shorts diminutos y blusas que marcaban todo, riendo de algo que Miguel decía. Él nunca había sido gracioso. Con Laura apenas hablaba. ¿De qué platicabas con la vecina?, le preguntó una noche, mientras él se servía un refresco. De nada, me preguntó que si conocía a un buen mecánico. Su jeta trae un ruido irrazonable. Lógico, Laura asintió y siguió picando cebolla para el guisado del día siguiente. Pero las pláticas se hicieron frecuentes. Miguel empezó a ofrecerse para sacar la basura. Yo la bajo, mi amor. Tú descansa. Laura, agotada después de 12 horas, entre la escuela, el súper y la cocina,
aceptaba agradecida. Él bajaba en 20 minutos, a media hora. Regresaba, silbando. Una tarde, Laura terminó temprano en la escuela, junta cancelada menos, y llegó a casa a las 4. Miguel estaba en el jardín delantero. Con Vanessa en ella había traído cervezas, 2 coronas sobre la mesita de plástico que Laura usaba para las macetas, riendo, Miguel, con esa risa que Laura no escuchaba desde que eran novios, cuando él trabajaba de velador y ella estudiaba en la normal. Los vio por el retrovisor antes de bajar del coche. Algo se retorció en su estómago, pero bajó. Sonrió. Hola, Miguel, no se inmutó. Llegaste temprano. Cancelaron la junta. Vanessa se levantó, toda dientes blancos y perfume caro. Ay, Laura, qué pena. Le estaba platicando a Miguel de un negocio de celulares que quiero abrir. Él sabe un chorro de proveedores. Laura asintió. Entró a la casa. Preparó café. Nadie le pidió una taza. Si ya lo sospechabas, si algo dentro de ti gritaba que esto no era normal, quédate, Ann, porque lo que viene es peor que cualquier mensaje escondido. Las semanas siguientes fueron una erosión silenciosa. No hubo explosiones, no hubo gritos, tan solo una ausencia. Miguel comenzó a llegar más tarde. Reunión con el jefe en problema en la línea de producción. Cenaba recalentado, frente al celular. Laura intentaba conversar. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Quieres que te caliente más sopa? Non Diego y Ana tampoco ayudaban. Su hijo dejaba platos sucios en la sala. Ahorita los lavo. Jefa nunca lo hacía. Ana pedía que le lavaran su ropa deportiva urgente, porque tenía gimnasio. Laura lo hacía. Siempre lo hacía. ¿Y el dinero, Dios? El dinero. Miguel ganaba el triple que Laura. Él pagaba la hipoteca, los servicios, el súper grande del mes. Pero su sueldo era de Ellen. El de Laura se iba en la colegiatura de los chavos, porque aunque la ayuda es pública, los libros, las copias, los proyectos costaban. En el asilo de su mamá, en los gastos hormiga, cuando necesitaba algo, un pantalón para el trabajo, zapatos porque los suyos ya estaban rotos, tenía que pedirle a Miguel, y él suspiraba. Otra vez, Laura, ¿en qué te gastas tu dinero? En ustedes, pensaba ella, en todos ustedes. Una noche, mientras doblaba la ropa de Miguel, su celular vibró sobre la cama en pantalla iluminada. Mensaje de WhatsApp, Vanessa en corazón rojo. Ja ja ja, eres un tonto. Nos vemos mañana. Laura se quedó paralizada. El teléfono se apagó. Ella siguió doblando camisas. No revisó el celular. No armó un escándalo. Porque una parte de ella, esa parte cansada, esa parte que ya no reconocía su propio reflejo en el espejo, tenía miedo de confirmar lo que ya sabía. Pero lo peor vino después. Un sábado por la mañana, Laura estaba en la cocina, preparando chilaquiles. Miguel se había levantado temprano, cosa rara menos, y estaba en el jardín, arreglando el tinaco. Desde la ventana, Laura lo veía. Estaba en la barda hablando con Vanessa. Ella llevaba pants ajustados y una blusa de tirantes. Él, sin camisa, sudando, riendo. Ana bajó, bostezando. ¿Ya está el desayuno? En 10 minutos, Hoff, hubieras avisado. Ya iba a pedir un Uber Eats. ¿Con qué dinero? Pues con el tuyo, ¿no? Total, tú nunca te gastas nada en ti. Y tenía razón. Laura no se compraba nada. Su último corte de pelo había sido en enero. Estaban en septiembre. Su ropa en pantalones de vestir de liquidación en Suburbia. Blusas de 3% en Coppel. Mientras Miguel renovaba su celular cada año. Mientras Diego pedía Uber para ir a la universidad. El camión tarda mucho, jefa. Mientras Ana compraba maquillaje en Sephora y se justificaba con es para mi portafolio profesional. Después del desayuno, Miguel anunció que saldría. Voy a llevar a Vanessa al centro. Su coche sigue en el taller. Laura levantó la vista del traste que tallaba. ¿Al centro? Sí. Necesita unas cosas para su boutique. Yo también necesito ir al súper. Luego te llevo. No la llevó. Regresó a las 8 de la noche, con una bolsa de Sanborns. Chocolates para ti, dijo, aventándola sobre la mesa, como quien avienta un hueso a un perro. Laura abrió la bolsa esa noche,
sola en la cocina, mientras todos dormían. Los chocolates eran de los baratos, de esos que venden en la caja, y supo, con una claridad que le heló la sangre, que Miguel los había comprado de camino a casa, obligado por la culpa, no por amor. Guardó los chocolates en el fondo de la alacena. Nunca los comió. Laura comenzó a observar a No con paranoia, con la frialdad quirúrgica de alguien que ya sabe la verdad, pero necesita pruebas para no sentirse loca. Miguel pasaba más tiempo en su celular que con ella, incluso en la cama. Antes de dormir, scrolleaba Instagram. Laura fingía dormir y lo veía de reojo. Stories de Vanessa en fotos de su boutique. Selfies con copas de vino. Miguel reaccionaba con fueguitos, con caritas de risa. Un martes, Laura salió temprano del trabajo. Dolor de cabeza insoportable. Llegó a casa. El coche de Miguel estaba estacionado afuera. Raro en él. Nunca llegaba antes de las 7. Entró por la puerta trasera. Había olvidado las llaves de la principal. Voces en la sala. Miguel en Vanessa. Laura se quedó paralizada en la cocina, oculta detrás de la puerta entreabierta. Es que no sé cómo decírselo, decía Miguel. Laura es buena persona, pero ya no es la misma de antes, completó Vanessa. Su voz era melosa y comprensiva. Te entiendo, Miguel. A veces uno cambia y la pareja se queda estancada, en silencio. Ella solo vive para la casa y los chavos, continuó Miguel. Ya ni me volteé a ver. No se arreglan, no se me siento invisible. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Vanessa suspiró. ¿Y tú qué quieres, Miguel? No san sentirme vivo otra vez, supongo. Laura subió las escaleras sin hacer ruido. Se encerró en el baño, vomitó, pero lo peor vino después. Esa noche, Laura preparó la cena, como autómata, milanesas, arroz en frijoles. Miguel cenó en silencio. Los chavos ni siquiera bajaron. Tenían mucha tarea. ¿Estás bien?, preguntó Miguel, limpiándose la boca con una servilleta. Laura lo miró. Realmente lo miró. Ese hombre con panza cervecera, con canas prematuras, con olor a cigarro barato. Ese hombre por el que había renunciado a estudiar una carrera completa, por el que había trabajado doble turno cuando Diego nació, por el que había aguantado a su suegra, diciendo que no sabía cocinar como su mamá. Estoy bien, mintió. A las 2 de la mañana, mientras Miguel roncaba, Laura tomó su celular. No tenía contraseña. Nunca la había tenido. Abrió WhatsApp. Buscó el chat con Vanessa. Cientos de mensajes, meses. Desde junio. Buenos días con emojis de sol. Fotos de memes. Jajaja. Eres el mejor. Ojalá Laura te dejara salir más. Eres demasiado para ella, Miguel. Y Miguel, respondiéndole, con chistes malos, con quejas veladas sobre Laura. Hoy ni me habló en todo el día. Está de malas, como siempre. Contigo, sí me río. No había nada explícitamente sexual. No había desnudos. No había planes de hotel. Pero eso lo hacía peor, porque no necesitaban sexo para traicionarla. La habían borrado, la habían convertido en una empleada doméstica, en un mueble, en nada. Laura dejó el celular exactamente donde lo había encontrado. Se levantó, bajó a la cocina. Se preparó un té de manzanilla y tomó una decisión. Comenta si lo viviste, si alguna vez te diste cuenta de que eras invisible en tu propia casa, porque lo que Laura hizo después no fue venganza, fue algo mucho más doloroso. Laura no le dijo nada a Miguel. No hubo gritos, no hubo platos rotos. Eso es lo que hacen en las películas. En la vida real, cuando ya no queda nada que salvar, solo queda el silencio. Pero sí comenzó a cambiar las cosas. Primero, el dinero. Laura abrió una cuenta de banco nueva, separada. Metió ahí su quincena completa. Cuando Miguel le preguntó por qué no había depositado para la colegiatura de Diego, ella respondió, ya no me alcanza, tendrás que poner tú. Miguel se quedó callado. Pagó refunfuñando. Segundo, la comida. Laura dejó de cocinar para todos. Preparaba solo para ella
ensaladas, pechugas, al vapor, cosas simples. ¿Y nosotros qué? ¿Qué? Reclamó Ana. Pues, cocinen, respondió Laura, sin alzar la vista del libro que estaba leyendo, una novela que había comprado en el tianguis. Diego se enojó. Estás bien rara, jefa. Y tú bien grande para que te cocinen. Tercero, su mamá. Laura habló con la administración del asilo. Redujo el plan de cuidados. Ya no las videollamadas diarias en una vez por semana. Y dejó de llorar cada vez que su mamá no la reconocía. Aceptó que su madre ya no estaba realmente ahí. Y cuarto, Miguel en una noche. Él intentó besarla. Laura se hizo a un lado. Estoy cansada. Siempre estás cansada, Ancien. Siempre estoy cansada. Él frunció el ceño. ¿Qué te pasa? Laura lo miró con una frialdad que lo hizo retroceder. Nada, solo que ya no voy a cargar con todo. ¡Ya! ¡No! Miguel intentó abrazarla. Laura, yo te ayudo. Sabes que si no me ayudas. Y no pasa nada, pero ya no voy a rogarte que lo hagas. Esa noche, Miguel durmió en el sofá. No porque Laura lo corriera, sino porque él no soportó la indiferencia en sus ojos. Vanessa tocó a la puerta una tarde. Laura abrió. La vecina llevaba una charola con galletas. Hola, vecina Ante. Traje esto. Vi que andabas media estresada. Laura tomó la charola. Gracias. ¿Todo bien? Laura sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de alguien que ya no tiene nada que perder. Todo perfecto. Vanessa, ¿tú cómo estás? Ya arreglaste tu jeta, porque Miguel me comentó que lo llevaste como 5 veces al mecánico. Vanessa parpadeó. ¿Y en sí? Ya está, qué bueno, porque ya no va a poder ayudarte más. Anda muy ocupado en la casa. Ahora sí le toca chambear. Aquí también. Vanessa se fue sin decir más en esa noche. Miguel llegó furioso. ¿Qué le dijiste a Vanessa? Nada, que no fuera verdad. Está enojada. Dice que fuiste grosera. Laura dejó de lavar el traste que tenía en la mano. Se secó las manos. Anse volteó a Miguel. Escúchame bien. Me vale lo que sienta Vanessa. Me vale lo que sientas tú. Durante 23 años me partí la espalda por esta familia. Y ustedes me trataron como si fuera invisible. Ya no más. ¿De qué hablas? Leí tus mensajes. El silencio fue ensordecedor. Miguel palideció. Laura, no es lo que piensas. No me importa lo que sea. Lo que me importa es que voy a dejar de vivir para todos y voy a empezar a vivir para mí. Si no te gusta, ahí está la puerta. Miguel no se fue. Pero algo cambió en su mirada. Por primera vez en años, vio miedo a perderla. Pero ya era tarde. Los meses siguientes fueron extraños. Miguel intentó arreglarlo. Compraba flores. Invitaba a Laura a cenar, como antes. Mi amor, pero Laura iba por compromiso. Comía en silencio. Regresaba a casa. Diego y Ana, al verse obligados a cocinar, empezaron a valorar lo que Laura hacía. Perdón, jefa, no sabíamos que era tanto. Laura aceptaba las disculpas, pero ya no volvió a hacerlo todo por ellos. Y Vanessa se mudó en diciembre. El dueño regresó de Querétaro. Ella no renovó el contrato. Se fue sin despedirse. Miguel dejó de mencionarla. Laura tampoco preguntó, pero el daño estaba hecho. Laura ya no veía a Miguel con amor, lo veía con indiferencia. Y eso, descubrió, dolía más que el odio, porque el odio significa que aún te importa. La indiferencia significa que ya no queda nada. Una noche, acostados en la cama, Miguel le preguntó, ¿me vas a perdonar? Laura lo pensó. No lo sé, pero aunque te perdone, ya no va a ser como antes. ¿Por qué? Porque me diste cuenta de que puedo vivir sin ustedes. Y eso me da miedo, pero también me da paz. Miguel no supo qué responder. ¿Y entonces qué pasó? Laura sigue casada con Miguel. No por amor, por costumbre. Por comodidad económica. Porque divorciarse a los 42, con 2 hijos en la universidad y una mamá enferma, es más complicado de lo que la gente cree. Pero ahora
vive diferente. Se inscribió a clases de inglés, los sábados se cortó el pelo, se compró ropa nueva, no mucha, pero suya. Abrió una cuenta de ahorro que nadie toca. Diego se graduó, consiguió trabajo. Ya no vive con ellos. Ana también se fue. Rentan un departamento juntos en Tlaquepaque. La casa quedó grande en silenciosa. Miguel y Laura cenan juntos. Ven la televisión, duermen en la misma cama, pero ya no se tocan. Y Laura está bien con eso, porque aprendió que a veces la traición más grande no es que te engañen, es que te hagan sentir que no mereces más. Vanessa no le robó a su esposo, le robó algo peor. Los años en los que Laura se creyó el cuento de que sacrificarse era lo mismo que amar. Ahora, Laura sabe que no, que amar es también amarse a una misma. Y aunque llegó tarde a esa lección, la aprendió. ¿Te sentiste invisible alguna vez en tu propia vida? Escribe en los comentarios, yo también Y si esta historia te llegó, haz 3 cosas. 1, dale like. Si alguna vez te tocó cargar con todo. 2, suscríbete para más historias reales que nadie se atreve a contar. 3, comenta Lauran y te traeré más relatos de gente que aprendió a vivir después de perderse. Porque todos merecemos ser vistos, incluso cuando ya no queda nadie mirando.